Salmo 22, versículos 22 al 26. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Bien, en esta noche vamos a ver que Jesús da salvación y plena satisfacción espiritual al creyente. Jesús da salvación y plena satisfacción espiritual al creyente. No sé si lo han notado, pero este Salmo 22, que habla de la crucifixión del Mesías, que vendría más adelante, ahora cambia totalmente de tema. Notan que ahora comienza la victoria, la oración de adoración, de victoria por el triunfo logrado por el Mesías en su sacrificio en la cruz. Recordemos que los detalles que se ven aquí en este Salmo 22 son desconocidos para la época. La ciudad de Roma fue fundada cuando el rey Usías murió. Por lo tanto, estamos en una época donde ni siquiera Roma existía y los sistemas de matar a los que eran condenados a muerte en Roma no eran conocidos. La crucifixión romana no era conocida. Y lo que vemos aquí es una ejecución de una persona en la cruz. Este pasaje del Salmo 22 va a tomar mucho más sentido años después, cuando nosotros vemos que se cumple exactamente lo que le pasó a Jesús en la cruz. De hecho, Él estando en la cruz, nuestro Señor dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También vemos el versículo 16, donde dice, horadaron mis manos y mis pies. Versículo 18, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Son pasajes que se cumplen exactamente en el día cuando nuestro Señor Jesucristo fue muerto, crucificado en la cruz. Así que este salmo llega a nosotros en los versículos 22 en adelante, hoy solo vamos a ver hasta el 26, donde vemos que el Señor Jesucristo está disfrutando ahora de la victoria lograda con su sacrificio en la cruz. Hasta el versículo 21 está toda la invocación donde Él está implorando que el Padre lo rescate, que lo salve. El Padre ya ha mirado su aflicción, ha venido a su encuentro y ahora el Señor entonces está diciendo que la salvación y la satisfacción espiritual van a ser una obra completa en los creyentes. Yo no sé si usted lo ha pensado acerca de su salvación, pero nuestra salvación fue solamente una transacción, como cuando uno compra algo y recibe un producto y se acaba la relación. ¿No es verdad que nuestra salvación es mucho más que eso, una simple transacción donde nosotros pusimos nuestra fe y a cambio recibimos la salvación, sino que ha comenzado una relación de amor con Dios por medio de Cristo? Y es una relación que trae también satisfacción espiritual continua a nuestras vidas y que se proyecta por la eternidad. Aquí entonces vamos a ver el gozo de la victoria del Mesías en su muerte y su resurrección, que va a traer salvación no solamente a la descendencia de Jacob, si usted lo nota en los versículos a partir del 27 en adelante, también se menciona no solamente a Israel, a la descendencia de Jacob, dice que también incluye a todas las familias de las naciones. Así que este Mesías que va a venir en el futuro, que va a dar su vida, su muerte y su sacrificio no solamente van a proveer salvación y satisfacción espiritual a los que crean en él del pueblo de Israel, incluye también a todas las naciones del mundo. Notan que se cumple tan bien lo que Dios le dijo a Abraham allí en Génesis 12, en ti serán benditas, no solamente tu linaje, sino también todas las naciones de la tierra.
El profeta Isaías también habló de esto en 53:10, cuando dijo: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz va a afectar no solamente al pueblo de Israel, sino que es una salvación que es para todo el mundo. Está disponible para todo el mundo. Y aquellos que crean en Él como su Señor y Salvador, Dios les da satisfacción espiritual continua. Note usted que, por ejemplo, los religiosos que tratan de ganar su salvación por obras, que tratan de tener una vida religiosa, nunca están satisfechos. No tienen satisfacción espiritual completa porque realmente no tienen a Cristo en sus corazones. Pero nosotros, a pesar de lo que estemos viviendo, podemos estar pasando por una prueba muy grande, pero cuando tenemos a Cristo en nuestra vida y sabemos que Él mora en nuestros corazones, a pesar de lo que nos pasa, podemos sentir esa satisfacción espiritual que solamente los hijos de Dios conocen, porque tenemos a Cristo. Así que, hermanos amados, lo que nosotros vemos aquí no es acepción de personas, no es que siempre se menciona primero a Israel y después a las naciones, como que Dios tiene mayor privilegio por Israel. Si usted lo nota, también en el Nuevo Testamento es simplemente un orden cronológico. Cuando Dios, por ejemplo, en Cristo le dijo a los apóstoles: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, primero, en Jerusalén. Pero no solamente en Jerusalén para el pueblo de Israel, también Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿ve? Siempre es para todos. También Pablo en Romanos, ya que los hemos estado estudiando, Pablo dice primeramente al judío y también al griego. No es que Dios haga acepción de personas, simplemente Dios está mostrando su misericordia en primer lugar a su pueblo, al pueblo de Israel, los judíos que fueron los primeros que conocieron al Mesías y que fueron los que lo rechazaron también. A pesar de eso, Dios en su misericordia a los primeros que llama siempre es a los judíos y después también a los gentiles. Por ejemplo, cuando Pablo llegaba a cualquier lugar, a Éfeso, a Corinto, a cualquier lugar, el primer lugar donde Pablo iba era primero a la sinagoga, el primer lugar donde él iba a predicar el Evangelio de Cristo. Normalmente era rechazado y luego se iba a los gentiles. Y así es como él hizo su obra misionera. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando dio su primer discurso en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. A los primeros que les habla es a los judíos, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Siempre va a ser así. Primero, Dios llama al pueblo de Israel a la salvación y del pueblo de Israel a todas las demás naciones. El Señor Jesucristo, cuando envió a los apóstoles, recuerdan en Mateo capítulo 10, también hizo lo mismo. Les dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones. Esto es Mateo capítulo 10, versículo 5, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siempre primero un llamado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y es lo que vemos aquí también en el Salmo 22. La salvación, en primer lugar, llama al pueblo de Israel, pero después, versículo 27 hasta el final, no es solamente para ellos. Dios quiere que todo el mundo conozca de la salvación en Cristo. Jesús aquí en este versículo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y es interesante que aunque Jesús no está presente aquí hoy mismo, lo está haciendo a través de nosotros. Cuando el Señor mandó, recuerda que el Señor también en una ocasión en Lucas 10 envió a los 70 y los envió de dos en dos, ¿se acuerda? Los mandó de dos en dos y les dijo en Lucas 10,
16. Les dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Interesante, es decir, cuando nosotros anunciamos a las personas acerca de Cristo y nos rechazan, en el fondo no nos están rechazando a nosotros solamente, están rechazando a Cristo y están rechazando también al Padre. Pero a pesar de eso, Pablo se pregunta en Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que aunque Jesús no está presente aquí, ¿quién es la voz de Dios en este mundo hoy? ¿Quiénes son los responsables de anunciar al mundo, al pueblo de Israel y a todas las naciones del mundo acerca de Jesús? En el día de hoy somos nosotros, la iglesia. Así que Cristo habla al mundo cuando se predica el Evangelio. Muchas veces las personas se preguntan, no, pero ¿cómo puedo saber la palabra de Dios? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Nosotros le decimos a las personas, lo que te voy a decir ahora, lo que te voy a contar, es la palabra de Dios. Y nosotros le podemos abrir la Biblia y presentarle a Cristo. Porque Dios sigue hablando en el día de hoy, la voz de Cristo sigue escuchándose en el mundo cuando nosotros explicamos el Evangelio, cuando nosotros hablamos el Evangelio. También un gran maestro de la Biblia de la generación pasada, Warfield, él dijo, la Biblia es la palabra de Dios, de tal manera que cuando la Biblia habla, Dios habla. Hasta ahí la cita. Y es verdad, nosotros en el día de hoy somos la boca de Dios al mundo. Donde quiera que nosotros estemos y hablemos de Cristo, la palabra de Dios va a ser conocida, Dios va a estar hablando. Si alguna persona se convierte a Cristo, si viene y entiende este mensaje y cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados y pasa a ser un hijo de Dios, no necesita oír voces en su mente o escuchar una voz que venga del cielo, no. La voz de su pastor, de Cristo, sigue estando disponible en su palabra. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De hecho, el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 16, llama a la Biblia la palabra de Cristo. Recuerdan que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Y un ejemplo más, cuando Pablo también escribió la epístola a los de Éfeso, es muy interesante que él les dice que Cristo fue oído allí en Éfeso. Y uno se pregunta, cuando uno estudia la vida de Jesús en los evangelios, el Señor Jesús no estuvo en Éfeso. ¿Cómo fue conocido Jesús en Éfeso? Por Pablo, que fue allí y habló de Cristo en Éfeso. Así que, aunque Cristo mismo no estuvo allí presente y parte de su ministerio no se realizó en Éfeso, Pablo, que estuvo allí, y después los creyentes que estuvieron allí, que hablaron de Cristo, es como si Cristo estuvo allí predicando. Por lo tanto, hermanos amados, nuestra presencia en este lugar es la presencia de Cristo en este lugar. Nunca nos olvidemos de eso. Cuando nosotros hablamos a los perdidos, la locura de la predicación es la forma en que Dios quiere que las personas vengan a Cristo. Y no lo podemos sustituir absolutamente con nada. La fe es por el oír solamente una cosa, la palabra de Dios. Por eso aquí el versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Yo quisiera mostrarles que esto se cumple en la epístola a los Hebreos. ¿Me acompañaría? Hebreos capítulo 2. Vamos allí por favor un momento. Hebreos capítulo 2. Vamos al versículo 10. Hebreos 2:10. Para que vea que este Salmo 22 tiene cumplimiento en Jesús y lo cita de tal manera el escritor de Hebreos que lo cita como que Jesús mismo lo ha dicho. Mire conmigo Hebreos 2, versículo 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿cómo? Hermanos. Hasta ahí un momento. ¿Cómo nos llama a nosotros el Señor Jesús? Hermanos. Esto coincide perfecto con Romanos 8:29, donde dice que Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Es decir, nosotros somos este gran grupo de hermanos y nuestro Señor Jesús es nuestro hermano mayor. Sigue diciendo allí Hebreos 2:12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ahí está, el Salmo 22. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hasta ahí la lectura. Qué maravilloso, ¿no? El Salmo 22, no queda ninguna duda que estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio, de cómo Él se entregó para expiar los pecados. Y ahora, todos aquellos que creen en Él, pasamos a ser sus hermanos menores. Y Él dice, no me avergüenzo de ninguno de mis hermanos. Él es nuestro abogado ante el Padre. Siempre que nosotros pequemos, siempre que en nosotros haya maldad, ¿qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan? Vamos a Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando el Padre nos mira, ve a su Hijo Jesús. Y nosotros estamos detrás de Él como una larga fila. Por eso que Él ve a su Hijo y nos ve a todos nosotros limpios, santos, sin mancha, porque nos ve a través de Cristo. Es maravilloso realmente. El Mesías aquí muere en la cruz del Calvario, pero muere en plena comunión con el Padre. Recordemos que el Señor Jesucristo clama desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hay 3 horas de gran oscuridad sobre toda la tierra. Pero cuando el Señor Jesucristo está a punto de morir, vuelve a la perfecta comunión con el Padre y le llama nuevamente Padre. Y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor, por lo tanto, cuando muere, su sacrificio es acepto delante del Padre. Es un sacrificio totalmente limpio que el Padre recibe y su ira por el pecado de la humanidad es totalmente satisfecha. El pago de nuestros pecados fue completo. Jesús, el Hijo de Dios, ofrenda su vida, la entrega. Y al tercer día, la palabra de Dios dice que Dios el Padre le levantó de los muertos. Esto es realmente extraordinario porque el Señor dijo, yo tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volver a tomar. Pero Jesús nunca usó su poder divino para hacer algo para Él mismo, sino que ¿quién lo levantó de los muertos? No Él mismo, aunque Él tenía poder para hacerlo, el Padre lo levantó de los muertos. Él ahora puede dar vida a todos aquellos que creen en Él. Tiene poder para salvar, para perdonar pecados, y ahora todos los que crean en Él tienen entrada a la gloria eterna. En medio de la congregación, dice el versículo 22, te alabaré. ¿Qué es lo primero, hermanos amados, que produce en este pueblo redimido, en este pueblo salvado? La salvación de Dios produce alabanza. Esta salvación tan grande lograda por el Mesías, por el Señor Jesucristo, produce una congregación que le adora. Y recordemos, hermanos amados, que alabanza no es solamente reunirnos a cantar. La adoración tiene que ver con toda la vida del que es redimido. Es una congregación
que adora a Dios siempre. No sé si usted recuerda uno de los milagros que por lo menos a mí más me conmueven siempre, es cuando el Señor Jesucristo le dio la vista a un ciego. Y cuando el ciego vio, ¿recuerdan qué fue lo primero que hizo? Se postró y lo adoró. Fue lo primero que hizo. Se postró y le adoró. Desde el día 1, desde el primer momento, aquel que es salvado por Cristo se convierte en un adorador. En un adorador. Así que esta alabanza está motivada sobre todo por la salvación lograda por Cristo en la cruz y que está totalmente garantizada por su resurrección. Como lo hemos visto en la epístola a los Romanos, la resurrección de Jesús de los muertos es la garantía de que nosotros también seremos resucitados en el día postrero y viviremos por siempre con Él en el reino celestial. Dice el versículo 23 del Salmo 22, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Aquí está hablando en primer lugar de los salvos que van a creer en Cristo, del pueblo de Israel. A partir del versículo 27 también están todas las demás familias de la tierra. Repetimos, esto no es acepción de personas, simplemente es el orden cronológico que Dios ha determinado. Del Mesías, del linaje del Mesías, es el pueblo de Israel. Pero de ahí para todo el mundo. Por eso que Pablo dice, primeramente al judío, pero también al griego o a los gentiles. La salvación realmente es para todos. Y aquí vemos que una segunda cosa que ocurre en este pueblo redimido, salvado, es no solamente alabanza, es también temor a Dios. El pueblo de Dios teme a su Dios. Con los jóvenes estuvimos viendo el libro de Proverbios, y el centro del libro de Proverbios, lo más importante del libro de Proverbios es Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Bueno, Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es aborrecer el pecado. Antes, cuando nosotros no creíamos en Cristo, cuando no lo teníamos en nuestro corazón, para nosotros el pecado era lo más normal. Todo era aceptable, todo era bueno. El día que nosotros conocimos a Cristo, se produjo un cambio en nuestra mente acerca del pecado. Y hoy día nosotros vemos el pecado y vemos que es algo horrible, es algo sucio, es algo aborrecible, es algo que ofende y que hiere la santidad de Dios. ¿Se fija? Ha habido un cambio, una transformación, un arrepentimiento en nuestras mentes acerca del pecado. El pueblo de Dios entonces, redimido, alaba a Dios y también le teme. Teme a Dios. El Salmo 90, versículo 10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Así que el amor y el temor a Dios van de la mano. Amar a Dios es obedecerle. Temerle es odiar el pecado. Ese es el pueblo redimido que se presenta aquí. El pueblo de redimido que el Mesías iba a lograr al dar su vida en la cruz. Es un pueblo que adora, es un pueblo temeroso que aborrece el pecado. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Glorificadle. El término gloria no es fácil de explicar, ¿no? Pero vimos que por lo menos podemos decir esto cuando hablamos de la gloria de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo la gloria de Dios es el cúmulo de todos sus atributos. Es su peso, es su contenido, es la esencia de Dios. Así que la salvación no es en base solamente a un atributo, a la gracia solamente, o a la misericordia, o al amor. La salvación de Dios, el Cristo crucificado, muerto en la cruz por nosotros, allí está la gloria de Dios refulgente, total. Todos los atributos de Dios están allí en ese Cristo crucificado. Todos los atributos de Dios obrando al mismo tiempo en pro de la salvación de los pecadores. Y es algo realmente extraordinario, porque Dios no tenía por qué hacerlo. Dios no estaba obligado. ¿Recuerdan? Lo leímos recién en Hebreos 2. Dice que Dios no socorrió a los ángeles.
Hubo ángeles que pecaron y no tuvieron perdón. Sin embargo, Dios quiso salvar y dar salvación a la humanidad. Dice al final el versículo 23, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. El temor es un mandamiento. El pueblo redimido de Dios debe temer, es un mandamiento, es un imperativo. Es la voluntad de Dios, de su pueblo salvado, que le temamos, que seamos temerosos, que aborrezcamos el pecado. Versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dice en primer lugar, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Recordemos, hermanos amados, que esto no tiene que ver con la experiencia de David. Hay cosas aquí que David no vivió y que son simplemente aplicables a otra persona. Y el único, según hemos visto ya en varios pasajes también del Nuevo Testamento, era el Mesías que iba a venir. Cuando Dios el Padre tuvo a su Hijo allí clavado en la cruz, dice Pablo en 2 Corintios 5:21 que fue hecho pecado por nosotros, fue hecho maldición por nosotros. Por eso que el Padre en un momento no lo puede mirar siquiera. Por eso que el Hijo exclama desde la cruz el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero finalmente el Padre no menospreció este sacrificio. El Padre vuelve el rostro en un momento, pero luego vuelve a la comunión perfecta con Él. Eso dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su muerte, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, literalmente con gran llanto y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nuestro Señor Jesucristo vivió en la cruz lo que significa el infierno, porque el infierno significa separación de Dios, muerte, separación de Dios, estar separado de Dios. Eso van a vivir las personas que estén en el infierno, estar separados de Dios. Jesús en un momento, cargando el pecado de toda la humanidad, supo lo que es estar separado con el Padre. Los dos que han estado más unidos que nadie en la eternidad, desde la eternidad, el Padre y el Hijo, que han estado siempre unidos, por un momento esa comunión fue rota a causa de llevar los pecados de toda la humanidad. Pero el Hijo clamó por horas. Recordemos que el Señor fue crucificado a las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde. Durante todas esas horas de agonía, de dolor, el Hijo estuvo clamando y solamente en el último instante, previo a entregar su espíritu, el Padre oyó su oración. Y este sacrificio de holocausto, que fue el cuerpo de Cristo, ofrendado para el perdón de los pecados de la humanidad, fue recibido finalmente por el Padre como un sacrificio acepto y agradable a su presencia. Hermanos amados, todo esto debe recordarnos que esta salvación tan grande que hemos recibido debe producir en nuestros corazones la completa satisfacción espiritual de nuestras vidas. Esto es suficiente para la satisfacción espiritual de nuestras vidas. Si Dios el Padre dio todo, dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Dice el apóstol Pablo allí en la epístola a los Romanos. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. De ti será mi alabanza en la congregación. Qué maravilloso, ¿no? Eso está diciendo. El pueblo de Dios se congrega para adorar y vive también todo su tiempo, toda su semana, en una actitud de adoración a su Dios. Somos completamente de Dios. Aquí, por supuesto, está todavía limitado a la congregación de Israel, pero ya en el versículo 27 incluye lo mismo a todas las demás naciones de la tierra. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Aquí probablemente
tiene que ver un poco con la experiencia quizás de David, el salmista que escribió este salmo. Recordemos que David siempre se comprometía delante de Dios a que, Señor, sácame de esta situación, sácame de esta prueba en la que estoy pasando. Y cuando pase esta prueba, Padre, te voy a adorar, te voy a seguir sirviendo, demostrando así su temor. Termina este párrafo con el versículo 26, que ya leímos. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. ¿A qué se refiere cuando dice comerán? Comerán y serán saciados. Nuestro Señor Jesucristo habló de esto muchísimo durante su ministerio. Una de las cosas que más iba a hacer el Mesías en su obra redentora, en su sacrificio en la cruz, era dar satisfacción no con la comida que perece, sino con la que a vida eterna permanece. Nuestro Señor Jesús, hablando muchas veces con los religiosos siempre le pedían señales, ¿recuerdan? ¿Qué señal vas a hacer?, le preguntaron muchas veces. ¿Qué experiencia religiosa nos vas a dar? Eso es lo que busca muchas veces el mundo. Sin embargo, los hijos de Dios, esta congregación redimida por Dios, es un alma que busca siempre saciarse en la persona de su Salvador, de su Mesías, del Señor Jesús. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Aquí en Juan 6, permítame leérselo, Juan 6, 26, dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Así que este Mesías que vino a rescatar al mundo no solamente da una salvación como una transacción, donde tú pones tu fe y recibes la salvación y nada más. No, hay una relación de amor que comienza desde ese día en adelante y por la eternidad, que da una saciedad espiritual en el alma. Allí mismo en Juan capítulo 6 vemos que esto trae una satisfacción espiritual que es profunda. En Juan 6, versículo 28, discutiendo como siempre con los religiosos de su tiempo, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Notan? El religioso está enfocado más en esas cosas, no quiere tener una relación personal con Él, sino que quiere una práctica religiosa, quiere una experiencia religiosa. Respondió Jesús y les dijo en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él ha enviado. Creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Ven cómo insisten? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta ahí la lectura. El Señor sigue en el día de hoy saciándonos y dándonos de este pan. ¿No tenemos la palabra de Dios en nuestras manos? Ese es el pan que Él nos ha dado para que sigamos alimentándonos la palabra de Dios por el resto de nuestras vidas hasta que Él venga por nosotros. En esta semana leí un salmo muy hermoso, un verso del Salmo 119, no sé si lo había escuchado.
el versículo 140. Mire, escuche, dice: sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Muy hermoso, no lo recordaba. Salmo 119, 140. El pueblo de Dios redimido busca constantemente su satisfacción espiritual en el alimento, en el pan de Dios, que es Cristo y su palabra. Buscamos constantemente tener esa comunión con Él, saciar nuestra hambre, nuestra sed en el manantial de este alimento que es la palabra de Dios. Es lo único, hermanos amados, que puede traer satisfacción espiritual verdadera. Por eso dice: alabarán a Jehová los que le buscan. ¿Cómo le buscamos? Comiendo de este pan, siempre. Comiendo del pan que es la palabra de Dios. Buscándole en oración cada día. Los que le buscan. Es un pueblo redimido, es un pueblo que le teme, es un pueblo que le busca. Vivirá vuestro corazón para siempre. Somos un pueblo eterno también. Viviremos para siempre por la gracia de Dios. Y esto es lo que más debe traer consuelo y alivio a nuestros corazones. Viviremos para siempre con Él. Estamos pasando quizás en este momento tiempos difíciles, tenemos preocupaciones, recordemos esto. La satisfacción espiritual viene solamente por Cristo y su palabra. Alimentémonos diariamente de ese pan y Él nos va a dar la satisfacción, la fortaleza que necesitamos. El Señor Jesús dijo también en ese capítulo de Juan, el capítulo 6, en el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Hemos visto, hermanos amados, en esta noche que Jesús da salvación y plena satisfacción espiritual al creyente. No solamente nos da la salvación, sino que nos da también una relación de todos los días que trae verdadera satisfacción espiritual por medio de su palabra. Vamos a orar.